Queridos hermanos, un breve pensamiento de reflexión a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y que acabamos de celebrar. El libro de Job tiene dos momentos. Por una parte, el reclamo de Job a Dios por lo que vive, por su sufrimiento. Pero la segunda parte del libro de Job es una alabanza al amor y a la misericordia de Dios nuestro Padre. Y hoy escuchamos en la primera lectura cómo Job le exigía a Dios respuestas para su dolor, para su sufrimiento, para la situación que estaba viviendo. En la primera parte de su libro llega hasta maldecir el día en que nació. Es duro Job con Dios y le pide, decía, una respuesta por el sufrimiento y la situación que vive. Pero Dios, en esta misma primera lectura, le explica que Él no puede ser puesto a prueba, porque Él es el Creador, Él es el Señor de nuestra vida, Él es el dueño de todo, Él es el dueño de la creación. Y le dice a Job, que le reclama desde la tormenta: yo le puse límites al mar. Yo le puse límites cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. O sea, con esto, decía, Dios le explica a Job que él no puede ser puesto a prueba porque Él es el dueño de nuestra vida y de nuestra historia. Él es el creador y dueño de todo. Y por eso Job cambia de actitud y toma la actitud que hoy escuchamos en el salmista, en el salmo que hemos cantado después de la primera lectura. Demos gracias al Señor por sus bondades. Señor, qué inmensa es tu grandeza, porque tú hablaste y el viento huracanado y las olas se calmaron. Al cielo y al abismo eran lanzados sobrecogidos de temor. Clamaron al Señor en el apuro y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó a puerto seguro, a puerto anhelado. Por eso termina diciendo el salmista, y Job con él: demos gracias al Señor, demos gracias por sus prodigios, demos gracias por su amor, por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Y por eso decía, esos son los dos momentos de la vida de Job. Por una parte le reclama al Señor, pero por otra reconoce que Él es el Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es el Señor de nuestra vida. Y a Él demos gracias, dice, por sus bondades. San Pablo, en la segunda lectura, afirma que quien muere y resucita con Cristo deja el hombre viejo para ser una nueva criatura en la verdad, en la libertad y en el amor. Ya todo es nuevo, dice el apóstol. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso le dice el apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto: por eso ya no juzguemos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo o a los demás con tales criterios, ahora ya no lo hagamos. El que vive según Cristo es una nueva criatura. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Y el Evangelio de hoy que escuchamos nos narra uno de los milagros de Jesús, un prodigio de Jesús, no para buscar la admiración, sino para que sus discípulos fueran descubriendo los signos del misterio que se esconden en Jesús, para que fueran viendo
los signos de los tiempos. Y Jesús, con esta narración que escuchamos en el Evangelio, los invita a tener fe. No teman, les dice a sus discípulos, no temas, es otra forma de decir ten fe, confía. Esto lo podemos ver en varios pasajes del Evangelio. Por ejemplo, el día de la Anunciación, el ángel le dijo a María, no temas, María, ten fe, pues Dios te ha concedido su favor. Has concebido, vas a dar a luz un hijo, pero todo es obra del Espíritu Santo. A los pastores que cuidaban su rebaño cerca de Belén, el ángel les dice, no teman, pues les anuncio una gran alegría. Hoy les ha nacido el Salvador del mundo. Otro pasaje del Evangelio que invita a la fe. En el lago de Genezaret, Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en el Evangelio de este domingo, Jesús cuestiona la falta de fe de sus discípulos. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?, les dice. La situación estaba muy crítica. Soplaba un viento fuerte, las olas se estrellaban contra la barca, el agua se metía por todos lados en la barca. Por eso los discípulos despertaron a Jesús, que dice el Evangelio, dormía tranquilamente en la popa, y le gritan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Estos que se han apartado de la muchedumbre para ir a la otra orilla y seguir a Jesús con más radicalidad, todavía no han madurado en su fe. En los momentos difíciles, cuando hay que tener más fe, los discípulos dudan, se llenan de miedo, se les olvida que Jesús está con ellos al frente de la barca. Y por eso realiza una de sus señales milagrosas más hermosas, calma la tempestad, calma el viento, y a los discípulos les reprocha su poca fe. Pues a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, queridos hermanos, conviene que nos preguntemos, ¿cuáles son esos vientos que nos azotan y nos impiden llegar a puerto seguro? ¿Cuáles son esas tormentas que sacuden tanto nuestra barca y nos llevan a exclamar como los discípulos, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Cuáles son los problemas que más aquejan a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra patria? En estos momentos difíciles es cuando hay que tener más fe, una confianza plena de que Jesús, de una o de otra manera, está con nosotros. No teman, soy yo. No teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pues hoy, nuevamente, como el domingo pasado, la palabra de Dios nos invita a ser hombres de fe y a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, o en los momentos más difíciles como lo estaban viviendo los discípulos de Jesús. Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos conceda vivir siempre en el amor y respeto a su santo nombre, que jamás deje de protegernos, que jamás deje de ayudarnos para crecer en nuestra vida de fe y en nuestra vida cristiana. Solo unidos a Él podemos aumentar nuestra fe. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.